En este buzón. Efectivamente, como lo comenta Toño, hoy se cumple, es el 102º aniversario luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. Un asunto que a mí en lo particular no me gusta tanto hacer énfasis a este día por lo que implica, porque a veces de manera oficial se toma esta fecha como una especie de festejo, como cuando en realidad no lo es. Es un día indignante por el hecho de que se haya asesinado, a mi juicio, al líder revolucionario más importante del movimiento, líder popular. Sin embargo, pues no podemos omitir hacer algunos comentarios en el sentido de que efectivamente Emiliano murió un día como hoy, hace 102 años. Y estamos prácticamente cerca por la hora incluso, porque según los reportes oficiales, a saber, son 2 reportes oficiales sobre el suceso. Uno de ellos lo emite Salvador Reyes Avilés, que en aquel entonces fungía como secretario particular del Ejército Libertador del Sur. Un documento que emite a quien posteriormente sería el sucesor de Emiliano Zapata, Gildardo Magaña. Uno de los fragmentos del documento detalla cómo de manera artera, de manera cruel, brutal, Emiliano Zapata es traicionado y asesinado el jueves 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, de San Juan Chinameca. Salvador dice que están por llegar a la hacienda de Chinameca y de una manera alevosa tocan a clarín y al caer el segundo toque de clarín se inician los disparos contra Emiliano Zapata, que sin más defensa que la gente que llevaba, que no eran más de 10 asistentes, cae muerto. Y cae muerto para no levantarse más. Más o menos en estas palabras se expresa Salvador. Y por otro lado está el reporte que emite Jesús Guajardo, reporte que emite a su superior, a Pablo González, en el que de manera un poco más detallada y cronológica hace énfasis en que a la 1:30 de la tarde están esperando que entre Emiliano Zapata. A las 2:10 inician las descargas de fusilería contra Emiliano Zapata. Y además de caer muerto Zapata, caen muertos cerca de 10 asistentes del mismo Emiliano. Estos son los partes que emiten ambos bandos y que se corrobora con el reporte de agradecimiento que emite Venustiano Carranza a Pablo González, donde le responde que está orgulloso de haber escuchado, de saber que finalmente la amenaza que representaba Emiliano Zapata en el sur ha concluido, ha muerto. Y que en recompensa solicita a Pablo González que le emita los nombres de los personajes o de las personas que estuvieron en ese suceso para hacerles dignamente acreedores de un ascenso. Esas son las partes que de alguna manera nos dan pie a pensar que efectivamente Emiliano Zapata muere ese jueves. Y esto tiene que considerarse muy en serio porque a raíz de la muerte de Emiliano Zapata se crearon una serie de versiones, de mitos en cuanto a que si efectivamente él había sido el muerto, el asesinado en esa ocasión.
se dieron situaciones en el sentido de que, y es la que cobra más fuerza, de que fue Jesús, un compadre de Emiliano, quien fue muerto ese día, quien ocupó su lugar y que por lo mismo fue quien recibió la traición. Las versiones empezaron a circular en el momento mismo en que el cadáver de Emiliano es llevado a Cuautla y es llevado a ese lugar para que fuese reconocido el cadáver por gente cercana o gente que algo hubiera tenido que ver con Emiliano. Es en ese momento cuando se empiezan a dar todas las elucubraciones en el sentido de que Emiliano no había muerto, que Emiliano había escapado a la sierra, a los montes, para regresar más adelante y continuar el movimiento armado, continuar el movimiento revolucionario. Se crean este tipo de argumentos o de imaginaciones porque uno de los personajes que se acerca, que obligan a acercarse para reconocer el cadáver, es precisamente la hermana de Emiliano Zapata, María de Jesús. Emiliano, cuando nació, tenía una característica que lo hacía distinguible, pero que a su vez era un símbolo de premonición para mucha gente. Él nació con un lunar en el pecho como especie de mano. Y para la gente vieja, para las mujeres y hombres ancianos del pueblo de Anenecuilco, eso representaba un estigma que tenía que ver con el destino de Emiliano Zapata y en consecuencia de la gente de Anenecuilco. Para algunos era un augurio de mala suerte, para otros por el contrario, era un símbolo, un signo de que ese niño que estaba naciendo era un personaje que iba a trascender, y no solo en el pueblo de Anenecuilco, sino en el país. Cuando María de Jesús se acerca a ver el cadáver, no nota esa cicatriz, lo cual le hace declarar que Emiliano Zapata no es el personaje que está tendido. Se acerca y obliga al ejército, a más gente, incluso a algunos revolucionarios vecinos, a que testifiquen que Emiliano Zapata es efectivamente el que está tendido. Uno de los puntos que la gente trata, sobre todo la gente que lo conoce, que estuvo cerca de él, trata de identificar, es que en primera instancia Emiliano tuvo un accidente en una fiesta, en una charrería, donde algunos autores dicen que se le amputa una falange del dedo meñique de la mano izquierda, otros dicen que nada más lo tenía fracturado. El asunto es que hay algunas gentes que tratan de identificar el cadáver, buscan esa seña y no la encuentran. Otros buscan en Emiliano Zapata una herida que tenía en la pierna derecha entre el muslo y la parte trasera de la pierna, porque previo a levantarse o a integrarse al movimiento armado, Emiliano Zapata, como era muy asiduo, muy afecto a las corridas de toros, a todo lo que tenía que ver con charrería, peleas de gallos, doma de caballos, etcétera, etcétera, en una fiesta él sufre una cornada en esa parte de la pierna. Y la gente que lo conoce trata de ubicar esa herida, que tampoco logran encontrar. Entonces, son elementos que para la gente son de manera muy importante, porque al no encontrar esas señas, hacen pensar a la gente que Emiliano no es. Y se empieza a correr la versión de que el cadáver no es de Emiliano. Pero entendamos también un poco el entorno que prevalece en ese momento y que tiene que ver mucho con la imagen precisamente de cariño, de amor, de respeto, de protección que tenía Emiliano a su gente y viceversa, el pueblo hacia él. En el movimiento revolucionario la imagen de Emiliano creció de manera importante, de manera entrañable, de manera amorosa, de tal manera que el cariño y el amor que le profesaba a su gente era muy significativa.
Recordemos que a Emiliano Zapata, cuando lo nombran jefe de la Junta de Defensa de Anenecuilco en el año de 1909, 12 de septiembre de 1909, se recobra la antigua imagen de representantes de la época prehispánica como Calpuleque. Calpuleque significaba o tenía diversos significados que con el tiempo y a la llegada de los españoles fue adquiriendo adjetivos que eran ya más propios del lenguaje castellano. Para ellos, Calpuleque era un jefe, un administrador, una persona que tomaba los papeles de protector incluso del pueblo, pero que en una sola palabra, y entendamos una sola palabra que implica una diversidad de adjetivos, se le conocía como un padre. Y en ese sentido, un padre da la vida por sus hijos, los protege, los alimenta, los cuida, se preocupa de manera importante por ellos. Es el personaje que se recobra con Emiliano Zapata al nombrarlo Calpuleque, adjetivo que se había perdido mucho tiempo y que a la llegada de Emiliano Zapata recobra fuerza y recobra vigencia de una manera sumamente importante. Se le nombra Calpuleque, se hace responsable de la dirección, del destino del pueblo de Anenecuilco en el asunto de la recuperación de las tierras. Emiliano no es reconocido como tal su cadáver, de tal suerte que la gente muy lastimada, muy dolorida y hasta cierto punto culpable, porque ellos suponen que de alguna manera el hecho de presionarlo a que se responsabilice y que siga al frente de esas demandas en la revolución y a título particular del pueblo de Anenecuilco, orilla a Emiliano a tomar una determinación de entregarse prácticamente a un suicidio. Esto cobra importancia y mucha relevancia por el entorno que le toca vivir a Emiliano y a su gente dentro de ese periodo de la revolución. Consideremos los 2 años previos a su muerte a partir de 1917, al final del 19, muy complicados para el movimiento revolucionario. No solo se estaban dando una cantidad considerable de deserciones en el ejército revolucionario, en el ejército zapatista, sino que se están dando una serie de traiciones que son muy de repercusiones muy considerables. Se le suma el hecho de que la gente no tiene tierra absolutamente, dado que las confrontaciones permanentes con el ejército federal, pues los tiene fuera de su pueblo y también los tiene fuera de la posibilidad de sembrar. No tienen tierras, no tienen dinero, no tienen alimento, hay enfermedades y, como ya les dije, hay deserciones y traiciones. Le toca a Emiliano Zapata poner la cuota, la dolorosa cuota de los muertos. A Emiliano Zapata se le mueren 2 hijos pequeños en pleno proceso revolucionario, un niño y una niña, Felipe y Elena, y mueren en circunstancias dolorosas porque uno de ellos muere por piquete de víbora y otro por piquete de alacrán y el otro muere por mordedura de víbora. Ha muerto su hermano Eufemio, ha muerto su compadre, quien fue coautor del Plan de Ayala, Otilio Edmundo Montaño Sánchez, y ha muerto de una manera que hasta la fecha, o por lo menos en años recientes, era dudosa el cargo, por lo cual lo fusilan. A Otilio lo fusilan con la idea de que él es un traidor y que se está entregando en contubernio con las fuerzas federales. Emiliano en ese momento no le queda otra opción más que aceptar que sea fusilado. Y ese dolor lo tiene muy profundo, porque Otilio fue algo más que un compañero de revolución, fue su compadre, fue el padrino de su primogénito, de Nicolás Zapata. Entonces es sumamente doloroso que haya él autorizado o por lo menos permitido que se fusilara. Son una serie de sucesos
que rodean esos años previos a la muerte de Emiliano, por las cuales sin duda alguna lo tienen en un estado anímico terrible, deplorable, desesperado incluso. Y uno de los elementos para considerar que Emiliano sabía que iba a ser traicionado en esa tarde, en esa media tarde de ese día, es que a principios de enero de 1919 se reúne con otro personaje sumamente importante para el movimiento revolucionario, pero que sin embargo parece que la historia lo ha omitido o lo ha dejado de lado porque se desconoce mucho de él. Francisco Franco Salazar, primo hermano de Emiliano. Francisco es el encargado de manera expresa y tácita por parte de Emiliano para que se haga cargo de los documentos originarios que daban posesión a la gente de Anenecuilco de sus tierras. Documentos que eran de suma importancia porque, como Emiliano decía, sin esos documentos no podemos exigir una restitución o una devolución de las tierras. De tal suerte que para Emiliano esos documentos eran un tesoro invaluable. Y este concepto de tesoro va a trascender de una manera deplorable porque se va a volver un asunto de carácter que lleva incluso a enfrentamientos entre familias de Zapata y otros conocidos del pueblo de Anenecuilco. Esos documentos le pide Emiliano que los esconda y que los haga valer con las autoridades que estén en un momento determinado para que se les devuelvan y se les reconozca la propiedad de las tierras. Su primo hermano acepta el encargo, incluso a costa de su vida, porque estamos en un proceso revolucionario donde había que esconderse, huir de un lado a otro y tratar de mantener a salvo esos documentos que eran prácticamente el motivo original por el cual Emiliano Zapata se levanta en armas para recuperar las tierras. Emiliano Zapata sabía de alguna forma que lo que iba a ocurrir ese día en Chinameca era una traición. Porque no solo él tenía contactos y gente que le transmitía información, que le hacía llegar información de suma trascendencia. Él sabía perfectamente que Jesús Guajardo era un personaje de poca o de nada confianza. Sin embargo, Emiliano lo acepta como tal. Y todavía peor, acepta comer con él en un acto en el que según Guajardo es para sellar la alianza de Guajardo con Emiliano Zapata, donde le iba a entregar armamento, donde le iba a entregar una serie de elementos armamentistas para continuar la lucha. Emiliano sabía, porque de alguna manera se lo comenta a sus generales, que no tienen otro camino, están necesitados de armas, están necesitados de todo lo que tiene que ver con cuestiones militares. Tienen poca gente ya. Y si este militar traidor está ofreciendo lo que a Emiliano le hace falta, pues aún a riesgo de su propia integridad, de su seguridad, pues Emiliano lo va a aceptar. Y de esa manera es como se convence de que no tiene otro camino que aliarse con Jesús Guajardo. Hay sin número de sucesos que para la gente son indicativos de que Guajardo tramaba o tenía planeado esa felonía. Sin embargo, Emiliano no las oye, no las escucha. Y eso es algo que con el tiempo su gente le va a recriminar un tanto, porque Emiliano se empieza a alejar del círculo de intelectuales, incluso campesinos, y se acerca mucho a intelectuales de la ciudad. Y eso de alguna manera también va a influir en que poco a poco va haciéndole
haciendo a un lado a la gente que originalmente se levanta con él en el movimiento armado y le da más cabida a la gente de la ciudad. No hay marcha atrás. Emiliano decide citarse, ir a la reunión programada con Guajardo, y en ese acto alevoso cae acribillado Emiliano Zapata. Esta parte de la vida de Emiliano, que es quizá la más conocida, no nos permite a veces vislumbrar la parte anterior a Emiliano Zapata, antes de integrarse al movimiento armado, antes de aquel 11 de marzo de 1911, donde en el pueblo de Villa de Ayala, con un puñado de vecinos, de amigos, se integra al movimiento revolucionario de manera formal. En ese momento, Emiliano decide integrarse al movimiento porque hay algo que lo motiva, indudablemente, y que tiene que ver con su lucha. Emiliano se integra cuando toma la determinación de integrarse al movimiento, cuando le hacen llegar un ejemplar del Plan de Ayala. Y junto con su gente, junto con Pablo Torres Burgos, con Francisco Franco, con Rafael Merino, con Otilio Edmundo Salazar, deciden revisar ese documento y se encuentran que en el artículo 3 de ese plan está plasmado algo por lo que ellos están luchando y que expresa Madero como un programa que integra el movimiento revolucionario y que tiene que ver con la devolución de las tierras a sus originarios dueños, y no solo de la devolución, sino que se le tiene derecho a una indemnización por el uso indebido que tuvieron los hacendados en usurpar esas tierras. Cuando Emiliano se entera, lee este documento, no lo duda y se integra de manera completa, total, al movimiento revolucionario. Es ahí cuando Emiliano toma la determinación de iniciar su proceso de revolución, que sin duda alguna la participación de Emiliano va a ser una revolución agrarista, porque a diferencia de los otros personajes que se involucran en el proceso revolucionario, sin duda alguna que Emiliano es el que aporta la parte campesina, la parte agraria. Los otros personajes, sobre todo Madero, están más por la cuestión política, por la cuestión democrática, por las cuestiones electorales, que ver por el otro sector de la población. No, ellos van más por la cuestión política, a diferencia de Emiliano Zapata. Y tan es fundamental y trascendente la participación de Emiliano Zapata y sus propuestas, que finalmente van a ser plasmadas, una parte importante de ellas, en la Constitución del 17. Ese es el inicio fundamental de Emiliano. Pero ¿qué hay atrás de la historia de Emiliano, antes de que se integrara esto? Poco se sabe o pocas referencias tenemos, porque además parece que no importa mucho a muchos historiadores o a fuentes oficiales cómo fue la vida de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata se desarrolló desde pequeño en un medio opresivo de injusticias, de despojos, lo cual fundamentalmente orilló, instruyó y además le dio el aprendizaje de lucha. El pueblo de Anenecuilco ancestralmente había perdido importantes lugares, áreas de tierra, de tal manera que cuando Emiliano es adolescente, pues están prácticamente a punto de perder la totalidad de sus tierras. Y Emiliano se empieza a integrar con mucho conocimiento, con mucha práctica, porque se involucra en problemáticas no solo de su pueblo, sino de pueblos vecinos y aledaños que sufren lo mismo, que sufren los despojos, que sufren los robos, que sufren
el despojo incluso también de las aguas. La parte de Morelos y en este caso Cuautla y sus pueblos alrededor eran muy ricos en aguas, tenían muchos ríos y la tierra era extraordinaria, muy productiva, de tal suerte que eso amplía o abre la ambición de los hacendados para intentar despojar totalmente de las tierras a la gente de Anenecuilco. Hubo pueblos que definitivamente desaparecieron en ese despropósito desmedido de los hacendados por despojarlos de tierras. Sin embargo, el pueblo de Anenecuilco, como un ejemplo de tenacidad y de lucha, permanece. Y permanece desde la misma época prehispánica, porque el pueblo de Anenecuilco fue un pueblo tributario del poder mexica. Eso nos da una idea de qué tan viejo es el pueblo de Anenecuilco. Un pueblo que entregaba tributos a los mexicas, un pueblo que luchó, que exigió tierras, la devolución de sus tierras al mismo emperador Maximiliano. Un pueblo que se vio involucrado porque sus hijos, la gente, sus hombres de Anenecuilco se involucraron en la misma lucha de la intervención contra la intervención francesa. Se involucraron en el sitio de Cuautla, aportó a sus hombres para ese movimiento. Se involucraron en la lucha de la reforma. Son gente que ya traían ese don de lucha, ese don para resistir y pelear por lo suyo de manera ancestral. Entonces, que hayan llegado a pleno siglo XX luchando e insistiendo en la devolución de sus tierras, pues tiene sustento en todos estos antecedentes. Algo que de alguna manera hace a Emiliano Zapata ser un personaje que ha absorbido esa historia de lucha, esa historia de buscar la justicia a través de sus antecesores. Y así es. Emiliano se desarrolla en una generación donde todo ese grupo de jóvenes se van a integrar de manera contundente al proceso revolucionario. Y es importante esa generación de Emiliano Zapata porque en el punto, en la fecha en el que Emiliano es nombrado como representante de la Junta de Defensa, se va a rodear de jóvenes también. A diferencia de la forma antigua que tenían de transmitirse el cargo los viejos, aquí hay una diferencia. Aquí se transmite de manera electoral, digámoslo así, popular, por voto, como algo que muchos historiadores omiten y que remiten exclusivamente a que Emiliano Zapata fue elegido pues porque no hubo quien le interesara el cargo, que fue Emiliano Zapata el único que se quedó de pie cuando todos hicieron un paso hacia atrás. No, Emiliano fue formándose desde la infancia hasta llegar a ser el representante más importante que sería con el tiempo de Anenecuilco y naturalmente más importante en el proceso revolucionario desde el punto de vista campesino y popular. Se nombra por votación como algo que no se había hecho, porque antes, como les comento, se transmitía el cargo por herencia y se les dejaba a los viejos, que son los que tenían más sabiduría, para tener la conducción del pueblo en su lucha. Se rompe esa regla o esa parte histórica de transmitir el poder y se recurre a una votación en la cual Emiliano Zapata es elegido como el presidente de la Junta de Defensa. Y en su cargo lo acompaña su primo hermano Francisco Franco como secretario. Funge también Rafael Merino, que es su primo, como vocal, Eugenio Pérez como tesorero, y ahí se conforma esa Junta de Defensa de jóvenes que tienen mucho ímpetu en seguir ese proceso de luchar por sus tierras.
Y en ese reconocimiento que se le da a Emiliano por parte de los viejos, le hacen entrega de los documentos históricos que avalan la posesión de las tierras, lo que para Emiliano sería un tesoro, palabra que con el tiempo llega a crear mucha ambición porque piensan que esa palabra implica tener dinero o joyas, documentos que daban posesión de tierras extensas, y eso no es cierto. Esa ambición llega incluso, como les comentaba, a llevar a enfrentamientos entre propias familias en el pueblo de Anenecuilco. Esa es la forma en que le transmiten el poder a Emiliano Zapata y esa es la forma en que se hace responsable de conducir o por lo menos hacer el intento de recuperar las tierras de Anenecuilco. Emiliano, antes de integrarse al proceso revolucionario, hace repartición de tierras y hace repartición de tierras que ellos mismos consideran y demuestran que son de ellos, del pueblo de Anenecuilco. Cuando la gente se entera que Emiliano Zapata está entregando tierras, pues los pueblos que sufren los mismos despojos y que están en la misma situación de despojos de tierras y aguas, se acerca a Emiliano para que les ayude a recobrar esas tierras que han perdido. Pero Emiliano Zapata era sumamente respetuoso incluso con quien consideraban que podía ser un personaje que había atentado contra los intereses de los pueblos, es decir, contra los hacendados. Porque Emiliano decía que aún siendo los originarios, dueños, campesinos, los dueños de las tierras, si no tenían documentos, no había manera de exigir una devolución de tierras, porque legalmente no tenían la forma de demostrarlo. Y Emiliano se mantenía en ese terreno de legalidad. Sabemos que muchas de las tierras que poseen los hacendados han sido obtenidas por medio del despojo, por medio de la violencia, por medio de los asesinatos. Pero si nosotros como campesinos no podemos demostrar que la razón nos asiste con los documentos, no podemos hacer nada, porque aún teniendo los documentos es prácticamente imposible recuperar las tierras. Entonces, sin documentos no hay manera de exigir una devolución. Es por eso que Emiliano es responsable y carece de toda seriedad cuando incluso a Emiliano lo culpan de haber destruido las haciendas. Eso fue una falsedad. Emiliano respetaba eso porque eran algo como fuentes de trabajo para incluso los mismos campesinos. Reparte las tierras y Emiliano, la figura de Emiliano empieza a sobresalir, a hacerse reconocida, ya no solo en Anenecuilco, sino en parte importante de Morelos. Incluso llega noticias de él a la misma capital del estado, a Cuernavaca, donde con preocupación ven los hacendados y la gente del poder cómo ha surgido un líder que se ha opuesto frontalmente a los hacendados, al mismo gobernador y a sus fuerzas federales. La imagen de Emiliano cobra suma relevancia y la gente empieza a acercarse mucho a él. Se vuelve respetable, se vuelve querido y la gente lo empieza a seguir en esa lucha que finalmente va a integrarse en el movimiento revolucionario. Sin embargo, estas partes de la vida de Emiliano Zapata son poco difundidas y creo a mi juicio que es importante difundirse, darse a conocer parte de eso porque nos ayudan mucho a entender a Emiliano, la otra parte de la vida de Emiliano que no necesariamente tiene que ver con la lucha armada. Toda la campaña de guerra que tuvo Emiliano Zapata está muy documentada, está muy bien estructurada por muchos historiadores, pero a mi juicio les hace falta explotar, dar a conocer esa parte de la historia de Emiliano que tiene que ver con su vida personal.
Y en esa vida personal, pocos conocen que se fue forjando, que se fue formando el líder agrarista, como algo que nos da mucho sustento para entender, tratar de entender el pensamiento de Emiliano Zapata como un hombre íntegro. De alguna manera lo reconocía quien llegara a ser enemigo de Emiliano Zapata, Francisco I. Madero. Madero decía, se expresaba, y así se lo dijo personalmente, de Emiliano Zapata, que era una persona intergérrima, integral, una persona que era respetada, íntegra a carta cabal. Y sí, efectivamente, porque el mismo Madero tentó, digámoslo de esa manera, o quiso comprar la imagen y a Emiliano Zapata ofreciéndole premios, haciendas, dinero, le ofreció la gubernatura, que dejara a los indígenas a la deriva y que se integrara al proceso post-revolucionario. Esto fue un terrible error de Madero, o su ignorancia o su forma de pensar de que todos los hombres tenían un precio. Pero con Emiliano se equivocó, y tan se equivocó que precisamente por no conocerlo, por no cumplir lo que en un principio Madero había aceptado y que él mismo estipulaba en sus documentos, se vuelve un enemigo de Emiliano Zapata. La gente campesina, los indígenas, la gente que sigue a Emiliano, le exige que cumpla su palabra y que les devuelva las tierras, como algo que había prometido. Algo que no está dentro de su pensamiento, Madero llegar a cumplir. Él mismo reconocía que él no podía entregar algo que no era suyo. Y así se lo hace saber a Emiliano. De tal suerte que con esas declaraciones que hace Madero, pues prácticamente cierra un cauce de negociaciones o de acuerdos con los revolucionarios del sur, con los revolucionarios zapatistas. Y se vuelve una confrontación ya tácita entre Madero y Emiliano Zapata. Y es curioso porque en apariencia el enemigo poderoso y el enemigo con el que se habían levantado en la revolución, pues dura muy poco el conflicto de Zapata con él. Emiliano se integra en marzo de 1911 y Porfirio Díaz deja el poder negociándolo con Madero en mayo, casi a finales de mayo. Entonces, en realidad, la lucha armada para expulsar a Porfirio Díaz del poder, pues dura apenas un par de meses, poco más de 2 meses, y con quien enfrenta prácticamente ese proceso de lucha, ese proceso armado, pues es con Madero. Pero ahí el error de Madero, consistente, el gran error de Madero, que lo lleva incluso a la muerte, es dejar intacto todo el esquema porfirista de gobierno. Ese es un error que negocia Madero y que desafortunadamente tiene mucha culpa porque ¿qué comisión negocia el retiro de Díaz del poder? Exclusivamente familiares de Madero, sus tíos, sus hermanos, hermanas, son los que conforman esa comisión para acordar la salida de de Porfirio Díaz del país. Sale extraditado a Francia. Esta situación le deja atadas las manos a Madero, porque Madero va a mantener intacto el poder que deja Porfirio Díaz. Y naturalmente, y se entiende precisamente por qué Madero no acepta devolver las tierras, pues porque lo están presionando. Porque hay gente más poderosa que él, que finalmente son los que llevan la rienda de ese interín en el cambio de gobierno. Se deja a un presidente interino, Francisco León de la Barca,
como sustituto. Pues si Francisco era de la Barra era el amigo de la gente de Porfirio Díaz y lo dejan de presidente interino. Pues precisamente este personaje es quien se encarga de hacerle la guerra sucia a Emiliano Zapata. Y en descargo de Madero, pues él se encontraba atado de manos, porque finalmente él no manda. Quien tiene el poder y quien tiene las armas, pues son la gente de Porfirio Díaz. Madero, por mucha voluntad que pueda tener en un momento determinado de cumplir o por lo menos negociar una entrega de las armas con Zapata, pues él no tiene la voluntad ni el poder. Quien manda están detrás de él. Y naturalmente por ese simple hecho no va a cumplir lo que él mismo se había comprometido a hacer con el plan de San Luis, con su artículo 3. Pues no lo va a hacer. Y es entendible, mas no justificable. Se da toda esta desazón entre Madero y Villa. Lamentable porque eso finalmente va a tener el deceso que ya conocemos, cuando acribillan también y traicionan a Madero. Gracias. Esta situación reaviva otra vez la lucha armada. Esta parte de la lucha armada, como yo les comentaba, está bien documentada por muchos escritores, pero dejan de lado gran parte de ese conflicto real que hubo entre Madero y Zapata. La imagen de Zapata cobra vigencia en la actualidad porque es un personaje que fue muy congruente en su pensamiento con su actuar. Y tiene mucho que ver con lo que les comenté hace un momento, porque si en aquel entonces Emiliano era un personaje sumamente honesto, hoy tenemos la fortuna de tener en el gobierno, en la presidencia, a un personaje que si hay algo en lo que coincide con Emiliano Zapata es su honestidad, su absoluta honestidad. Y esa parte es lo que hace, como me han preguntado, me han preguntado que si todavía hay vigencia por lo que luchó Emiliano Zapata. Sí, hay vigencia. Quizá de otra manera, pero hay vigencia. La lucha, la revolución que encarnó Zapata con su lucha revolucionaria, con su revolución agraria, pues la tenemos ahora con una revolución de conciencias, que no es por medio de las armas ni por la violencia que vamos a lograr el cambio, sino por una modificación de la forma de pensar, por una exigencia de los derechos, por hacer justicia por medio de las leyes. Ese es el legado que tenemos actualmente con la imagen de Emiliano Zapata. Termino diciendo que de Emiliano se puede abordar muchísimo. Y como ya hemos hablado en otros momentos, en otros espacios, en otras fechas, podemos hablar infinidad de Emiliano. Y podemos decir de Emiliano que fue un personaje que se mantuvo dentro de sus ideales, dentro de su forma honesta, popular, de entregarse a una causa que de alguna manera él sabía que estaba perdida, pero que en base a su insistencia, a su terquedad, a sus principios, a su lealtad a la gente, siguió insistiendo hasta llegar a la felonía que ocurrió aquel día, como hoy, hace 102 años de su muerte. Emiliano Zapata sigue vigente. Emiliano Zapata sigue siendo ejemplo, no solo de manera local. Mucho de lo que hizo Emiliano Zapata trascendió en aquellos años, al grado que llegó a ser una referencia importante para luchadores sociales
muy importantes. Uno de ellos fue el nicaragüense César Sandino, Augusto César Sandino, quien llegó incluso a viajar a Morelos para no involucrarse a la lucha armada, pero para sí conocer un poco de este personaje de Emiliano Zapata. Otro personaje que sin duda alguna tuvo referencias de Emiliano Zapata, porque a través de otro personaje que también fue un revolucionario involucrado en el proceso de la Revolución Mexicana, fue Rubén Jaramillo. Rubén Jaramillo fue un revolucionario que a la edad de 14 años ya comandaba un grupo de revolucionarios zapatistas. Rubén Jaramillo fue un continuador, sin duda alguna, de la lucha que inició Zapata. Pues con Rubén Jaramillo hubo contacto por parte de Fidel Castro. Entonces, esto nos representa o nos hace referencia a dos personajes de talla internacional que de alguna manera estuvieron al tanto de la historia, de lo que aportó, de la imagen de Emiliano Zapata. Es así como yo quiero terminar esta participación. Si hay alguna pregunta, alguna aportación, comentario al respecto, con mucho gusto. Les agradezco enormemente la presencia, haciendo el esfuerzo a los compañeros que están aquí y a la gente que nos dedica unas horas, un tiempo, unos minutos a través de las redes sociales. Muchas gracias. Quedo a sus órdenes. Bueno, pues ya hemos escuchado algo respecto a la figura de Emiliano Zapata. Es que el compañero pues ha expuesto un tema muy bien abordado. No sé si hay algunas participaciones, preguntas de parte de ustedes. Adelante, maestro, por favor, acá a la derecha. A la derecha. A la izquierda. A la izquierda de la derecha, ¿cómo sería? Pásele, maestro. Sí, bueno, mientras quiero informarles que hoy, después de varios tiempos que nos ausentamos aquí del parque, que fue nuestra matriz aquí en el Parque de la Colonia Postal, hoy estamos de nuevo esperando a que baje un poco la pandemia y nos vamos a regularizar poco a poco. Hay buen ánimo, hay hasta música allá atrás de salsa, sí, hay buen ambiente. Creo que ese es también propicio de que estamos entrando ya poco a poco al verano. Todavía nos falta, pero vamos a llegar pronto al verano y esto va a amainar la pandemia. Y bueno, pues esto es muy padre, ¿no? Porque nos vamos poco a poco aclimatando a salir a la calle. Creo que la calle es necesaria, a todos nos hace mucha falta la calle. Más a nosotros que nacimos en la calle, nosotros sí nacimos en la calle. Sí, por eso somos… Adelante, compañero. Adelante, Víctor. Adelante. Muchas gracias. Y qué bueno que los estoy viendo otra vez y a cuidarse porque esto va para largo, independientemente de que se hayan inyectado, los hayan vacunado, etc., etc., a cuidarse. Bueno, mira, yo he tenido precisamente ayer en un restaurante tuve una discusión con un amigo sobre Zapata, ¿sí? Yo defendiendo a Zapata y él, porque es del norte, ¿sí? Y actualmente, fíjate, sí me gustaría que de alguna manera pusieras en contexto el pensamiento de Zapata con los de las divisiones del norte, con el mismo Francisco Villa y todos aquellos que vinieron en Obregón, etc., etc., ¿no? Y pues no escapa Venustiano Carranza y Madero, porque ellos pues no traían una idea revolucionaria en relación
a repartir la tierra, aunque creo que Lucio Blanco fue de los primeros que dijo, la revolución se trata de repartir la tierra, pues ahí está la tierra, y fue, tengo entendido, que fue el primero en esa época revolucionaria que repartió tierra. Entonces, mi defensa y también la crítica que se hace a Zapata es que era muy regionalista. O sea, él pensaba en la región y no necesariamente a nivel de la República, digamos. Claro que hablar ahorita es sacar fuera de contexto las cosas, pero bueno, los historiadores también están para eso, ¿no? A veces pues son interpretaciones mismas del historiador, porque a 100 y tantos años, o a 100 que hayas escrito el libro, ¿sí? Pues las cuestiones son diferentes, pero a veces parecen paralelas. Tú mencionabas ahorita, sin dar nombres para que no vayan a estar jodiendo por ahí, sí hay una lucha, sigue una lucha. Yo veo pueblos por la defensa de sus tierras, por las mineras que están contaminando antes. No es que haya sido gracioso con los españoles, pero al menos sería por la tecnología. Dejaron grandes ciudades, todavía las podemos contemplar, pasear, ir, visitar, admirar. Y ahora no, ahora lo que te dejan es cáncer, ríos contaminados, un real y celestial caos, ¿sí? Entonces sí, me gustaría que en esa relación del norte-sur, ¿qué es lo que tú has estudiado? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Qué es lo que nos puedes explicar? Porque sí es cierto, Zapata y Villa, pues son los personajes más populares que tenemos. Luego vemos alguna marcha y va a Zapata, vemos otra marcha a Villa, ¿no? Pero algo tiene que ver, ¿sí? Ese arraigo popular que tienen y que la gente, aún al día de hoy, se sienten ofendidas, ¿sí? Si antes fue desalojar a los campesinos de sus tierras, pues ahora se presenta en las ciudades con la gentrificación. O sea, el problema es complejo y sí, porque por ejemplo, Zapata no va al evento fue en Aguascalientes. La convención. A la convención de Aguascalientes, ¿sí? Y de ahí comienzan a tildarlo que nada más tenía un conocimiento regional, ¿no? Ojalá nos pudieras extender más. Sí. Gracias. ¿Respondo? Bien. ¿Sí? Bien. Sí, efectivamente hay mucha diferencia norte-sur. Norte-sur incluso en los aspectos físicos de cada uno de ellos. Emiliano Zapata, delgado, moreno, taciturno incluso, con una mirada hasta cierto punto entristecida permanentemente, desconfiado, apocado. Villa, un personaje completamente diferente, alto, rechoncho, rojizo, hablantín, parlanchín. Esas dos diferencias parece que sí tienen mucho que ver para entender esa diferencia ya territorial. Se puede hablar muchísimo sobre este tema de las diferencias y yo lo quiero centrar en lo que sería ese memorable encuentro del 4 de diciembre de 1914 en Xochimilco. En ese encuentro se reúnen Zapata y Villa con sus generales para hacer
formalmente la alianza entre el norte y el sur. ¿Qué se da en esas pláticas? ¿Qué trasciende de esas pláticas? ¿Cuáles son los acuerdos que trascienden en esas pláticas? Un acuerdo que se concreta en 4 puntos nada más. El primero, que con esa reunión se formaliza la alianza del norte con el sur. Segundo, que Villa se compromete a dar armas y municiones al ejército del sur. Y ahorita voy a hacer un comentario de cada uno de esos puntos. Tercero, que una vez llegada la terminación de la revolución, se van a reunir los jefes importantes revolucionarios para nombrar un presidente interino que tenga la función de citar a elecciones para la elección del presidente formal. Y el otro, que Villa se comprometa a aceptar el plan de Ayala. El primer punto, pues no cabe duda, pues con esa alianza se comprometen y se hace formal la alianza entre estas dos partes, entre estos dos ejércitos populares. Algo que sí preocupaba mucho a los federales, muchísimo. No hay problema por eso. Se llega al acuerdo efectivamente de que queda formalizada esa alianza. El otro punto, la entrega de armas. La gente del sur es gente pobre, campesinos, que no tienen para comer, que no tienen tierras, que no tienen una formación académica, que son analfabetas. La gente del norte, y eso sí lo expresaba Villa, se ufanaba de su condición, donde decía que ellos tenían armamento de sobra, que podían comprarlo, y sí, efectivamente ellos podían comprarlo porque ellos tenían la posibilidad de vender ganado o hacerlo a cambio o de pagar las armas. Por eso, de alguna manera jactanciosa, pues le dice a Zapata: no te preocupes, yo te doy el armamento que necesites, a nosotros nos sobra. Bueno, nunca le envía una sola bala Villa a Zapata. Nunca. El otro punto, y voy a abordar más adelante todos los temas. El otro punto, el plan de Ayala. El plan de Ayala es un golpe contundente, directo contra Madero, porque si lo leemos, mucho de contenido del plan de Ayala va contra Madero, por no entregar las armas, por no entregar las tierras, perdón. Es el sustento. Incluso lo tacha de traidor a Madero. Y la relación Villa-Madero es muy estrecha, son amigos. Y tienen una relación muy estrecha porque incluso Madero le salva en 2 ocasiones la vida a Villa. Cuando Huerta está a punto de fusilarlo, llega la orden de Madero de que no lo fusile. Se crea un vínculo de amistad muy fuerte entre Villa y Madero. Razón por la cual Villa no acepta, no firma, no se compromete con el plan de Ayala. Está de acuerdo, pero en los ataques contra Madero, no. Un poco contradictorio porque acepta el plan de Ayala, pero esta parte de que estás insultando a mi amigo Madero, no estoy de acuerdo. No está de acuerdo. El otro punto, donde se comprometen a que una vez terminado el proceso revolucionario se reúnan los jefes para nombrar un presidente interino. Años más adelante, cuando está el problema de la posible invasión de las tropas norteamericanas a México, cuando están ya en Veracruz,
Villa está preocupado porque no hay un presidente que pueda reconocer, un presidente interino que pueda reconocer o que cuente con el aval de los Estados Unidos. Y Villa está preocupado por esa parte, pues el norte está muy cerca, tiene más contacto. Contraviniendo a lo que se habían comprometido en el pacto de Xochimilco, Villa le propone, le nombra candidatos para que ocupen la presidencia. Entre ellos le nombra a Roque González Garza. Momento, pues si se supone que habían quedado en algo, en el sentido de que se iban a reunir los jefes revolucionarios para nombrar un jefe interino, no es justo ni es honesto que nada más se reúnan Villa y Zapata para nombrar al presidente interino. No, en eso no está de acuerdo, tampoco. Y es un asunto que más adelante mete a través de cartas en diferencias a Villa con Zapata, porque Zapata no está de acuerdo, porque Villa argumentaba que solo un personaje que fuese respetable, que fuese reconocido, que tuviera la fuerza suficiente, lo iba a aceptar el gobierno norteamericano. Y Zapata le dice, no, bueno, ¿se está plegando a los designios de Estados Unidos entonces? Lo que diga y lo que acepte Estados Unidos es la forma en que nos vamos a conducir como país. Pues no, no está de acuerdo. Y es otra diferencia entre Villa y Zapata. Cuando terminan ese encuentro, después de que se retiran ya de la entrada a la Ciudad de México el 6 de diciembre, habían quedado de acuerdo en que cada quien se iba a mantener en sus lugares de influencia para hacerse responsable de esos lugares. Se acuerda, y ese es un grave error, que se dividan los tres más importantes, Felipe Ángeles, Zapata y Villa, y que se dediquen a zonas diferentes para tratar de defender el acoso de las fuerzas federales. A Zapata le toca naturalmente el sur, a Villa le toca la parte del norte y a Felipe Ángeles la parte central. A Zapata se le encomienda retener, tomar Puebla. Y lo hace. Lo hace, pero muy poco tiempo, porque le insiste Zapata a Villa que le envíe el armamento, que le envíe las balas necesarias que de alguna manera se había comprometido para poder tomar Puebla, y no solo tomarla, sino retenerla. Pues no llega nada. No llega absolutamente nada de apoyo. Por eso Zapata pues tiene que tomar Puebla, pero dejarla, porque no la puede retener, no la puede sostener. Y se lo dice, la voy a soltar porque no tenemos manera de mantenernos ahí. Zapata estuvo incursionando en Guerrero y estuvo a punto de entrar ya con las armas a la Ciudad de México, pero no podía. Y no podía porque no tenía armas. Por eso no es justo, o me parece una visión muy acotada, decir que Emiliano Zapata fue local nada más. Pues Emiliano Zapata se movía en base a su condición. No podía aventarse a tomar otros estados más al norte porque no tenía los recursos. Recursos que en algún momento le había ofrecido Villa y que no le entregó. Entonces eran realistas. No podemos ir a tomar otros estados si no tenemos con qué. Y aún teniendo no los podemos sostener. Ese es uno de los argumentos que mucha gente piensa o que toma para pensar que Emiliano fue regionalista. Pues de alguna manera Villa también lo fue, porque él se movía mucho en el norte.
Entonces, no se justifica desde mi punto de vista decir así de una manera drástica o contundente que Emiliano Zapata fue regionalista. No, de ninguna manera. Y sin embargo, estas diferencias que tuvieron entre Zapata y Villa sí fueron importantes para no poder concretar una fuerza de mayor envergadura y poder retener lo que en esos momentos se había conseguido, por lo menos la parte central, la capital del país. Pero no considero que un error de Zapata haya sido el ser regionalista y que se atrincherara sobre todo en Morelos. Sí, se atrincheraba y se escondía, si se quiere decir así, porque las condiciones lo orillaban a eso. Porque era un ejército sumamente poderoso, el ejército federal, que estaba cercando a Zapata. No tenía manera de moverse y tenía que recurrir al terreno que él dominaba, del que él conocía a la perfección, y era precisamente Morelos. Pero no como una estrategia de aconchamiento y de quedarse totalmente o hacerse fuerte en un solo local y de ahí no moverse, no. Eran las circunstancias que orillaban a Emiliano y al movimiento revolucionario del sur a quedarse en esa parte. Estaba inmovilizado porque no tenía recursos, no tenía recursos para comer. Tenían que recurrir a lo que se encontraran en el campo. Lo único que podían recuperar o lo único que a veces les hacía fuerte eran las armas que les quitaban a los federales y las artesanales herramientas que hacían ellos, bombas, rifles o que recuperaban balas y rellenaban. Esa era la forma en que se mantenía. Entonces, ¿por qué de alguna forma exigirle o reprocharle a Emiliano Zapata que fue regionalista? Con todo este sustento, a mí me parece no muy coherente tachar a Emiliano de regionalista y a a Villa ponerlo en una imagen que fue de apertura, de involucrarse más en todo esto. Hacías el comentario de que Zapata no vino o no asistió a la convención. A cambio mandó comisionados, representantes que no eran comisionados o que no eran delegados, porque ahí también hay una confusión. Zapata mandó representantes a esa convención, pero para que en primera instancia hicieran patente su protesta de que esa convención tenía que ser independiente y que se tenía que quitar a los carrancistas para que fuese autónoma. En tanto no fuese autónoma e independiente, los zapatistas no iban a enviar delegados. Enviaron representantes o comisionados, pero a exigir esos dos puntos. En cuanto se hiciera independiente esa convención, entonces sí iba a enviar a sus delegados. En tanto no, enviaba a esos representantes exclusivamente. Y ahí van los intelectuales de ciudad, los intelectuales que de alguna manera son los que toman la batuta en la convención. Pero sí, a Zapata le costó un poco de trabajo nombrar representantes a esa convención, porque si observamos los nombres de la gente que vino a esa convención, tanto a la Ciudad de México como a Aguascalientes y luego a Morelos, todos son de ciudad, no hay ningún campesino, porque todos los campesinos, al menos los campesinos, los generales de importancia zapatistas, no les gustaba eso. Como decía Zapata, yo me mareo hasta cuando me subo a una banqueta, yo por eso mejor me quiero regresar a Nenecuilco o a Morelos. Porque además decía que la ciudad era un nido de víboras donde se lucubraba con el poder y se traicionaba y se asesinaba en cualquier momento. Esa era la desconfianza de Zapata. Entonces, por eso decía, ¿a quién nombramos? Pues que vayan los curros de la ciudad.
Y ahí va Palafox, ahí van los Magaña, ahí está Paulino Martínez. Paulino Martínez, aunque era de Morelos, era un intelectual, antiguo revolucionario. Palafox, Soto y Gama, como los más representativos, que son los intelectuales que se acercan al movimiento revolucionario y que desgraciadamente van desplazando a los intelectuales con los que se empezó a relacionar Zapata. No quiere ir a esa convención ningún personaje importante. Paulino Martínez acepta como jefe, como representante en general de ese grupo, pero no va Otilio, no va Eufemio, no va Zapata. Y hay una decepción cuando esperan que Emiliano llegue a esa convención y pues no, sorpresa, Emiliano no va. Entonces, bueno, todo este tipo de cosas incluso cuentan mucho en la forma de ser de ambos personajes. Villa era más protagonista. Zapata se mantenía más al margen, pero participaba de otra manera. Y esa es, entre otras varias cosas que podríamos mencionar, nos llevaría mucho tiempo, las diferencias que hacen entre Villa y Zapata. Nunca hubo un entendimiento real. Es más, todavía en el 16, cuando entran los soldados norteamericanos para buscar a Villa, se invierte la petición de ayuda. Le envía Villa una carta a Zapata donde le dice que se vaya, que Zapata viaje al norte para que conformen un bloque importante y se opongan a esa invasión norteamericana. Pero pues si no tiene la manera de moverse del sur de Morelos y Villa le ha negado el apoyo de armamento, pues ¿cómo le solicita ahora, si los zapatistas no tienen recursos, que viajen los zapatistas hacia el norte? Pues no. ¿No? Y Zapata dice, pues no tenemos recursos para movernos de aquí, menos vamos a ir para allá. Entonces son muchas diferencias que al cabo, pues, de todo esto dan una diferencia que quizá influyó de manera notable para que se lograra una integración por falta de muchas cosas, entre ellos los recursos, entre esas dos fuerzas, tanto del sur como del norte.